Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 10 del curso de elaboración y presentación de tesis. A lo largo de este curso, a lo largo de estas 10 sesiones en las cuales hemos estado propiamente, he tratado de ser con cada uno de ustedes un pequeño granito de arena en la playa de su vida profesional. He tratado de motivarlos, de incentivarlos para que inicien, continúen o finalicen el proceso de la tesis. A lo largo del curso hemos dicho que la tesis no es algo sencillo, pero tampoco es algo fácil, pero tampoco es algo complicado. Lo que requiere es propiamente es organización, lo que requiere es planificación, lo que requiere es tiempo y paciencia para poder hacer cada una de las diferentes etapas que aborda este proyecto final. Yo entiendo, comprendo, porque todos hemos pasado por esta misma situación, que ustedes tienen múltiples compromisos, múltiples actividades que realizar y en algún momento van a tener que tomar un punto de equilibrio, van a tener que tomar una priorización para su proyecto. Lo decíamos en las primeras clases. Yo no sé cuánto tiempo ustedes le van a dedicar a hacer la tesis. Una, dos, unas 1 o 2 horas a la semana, 1 o 2 horas diarias, 1 o 2 horas a la quincena o cuando tengan tiempo. Ahí sí ya es eminentemente personal. También yo los incentivaba y los motivaba y les daba algún tipo de consejos a lo largo de este curso de reunirse con aquellas personas que me ayuden, que me motiven, que me incentiven propiamente a hacer este proyecto. Porque es mi proyecto de graduación, de nadie más, es única y exclusivamente de cada uno de ustedes. Y si en algún momento me tengo que separar de la familia, de mi pareja, tengo que separar de mis hijos, de no sé de quién, pues, porque ellos, en vez de apoyarme, me están desmotivando, pues tengo que hacerlo, en ese sentido. Porque ya estoy a punto de graduarme. Había un catedrático que nos decía a nosotros, 5, 6, 7 años de estar quemándonos las cejas, haber hecho un privado y quedarnos ya en la última fase propiamente, quedarnos ya a la orilla del proceso de graduación, no tiene mucha lógica, pues, repito y entiendo, actividades, compromisos, diferentes funciones que ustedes tienen que hacer. En algún momento, pues, va a hacer que esa tesis se atrase. Y también lo explicábamos allá con el proceso de la bendita burocracia en su facultad o en su universidad, donde lamentablemente, pues en algunos lugares, lo que menos quieren es que usted se gradúe, ¿entiende? Por los famosos roces, celos profesionales, de parte de muchos profesionales, o aquella idea de que todo aquel que se va a graduar en la universidad es porque quiere ir a trabajar a la universidad. Sabemos que eso no es cierto, pero hay muchas personas que manejan todavía esa tendencia, esa modalidad. A lo largo de este curso, en la primera reunión vimos lo que eran los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en la universidad para poder graduarse. Vimos lo que era un ensayo, un informe, un artículo científico, una tesina, una monografía, un EPS, un metaanálisis propiamente, y lo que a ustedes más les interesaba, que era la tesis. Fuimos dando las explicaciones a lo largo de ese curso, cómo se desarrolla, porque en distintas unidades académicas o en distintas universidades les piden diferentes tipos de trabajos. La mayoría estamos acostumbrados o solo escuchamos el famoso EPS o la tesis. Yo les indicaba que este trabajo pues va a llevar esos 14, 16, 18 meses de trabajo haciéndola bien, haciéndola profesionalmente. Claro, si usted tiene algún tipo de contacto, algún tipo de influencia dentro de su facultad y le agilizan ese proceso, pues aproveche. Pero la mayoría no tenemos ese tipo de ventajas. Luego, en la sesión número 2 vimos lo que eran los diferentes tipos de tesis, vimos en qué campo, en qué área podían encuadrar o cuál podría ser la misión o visión que usted le podría dar a su tesis. Vimos también, les di 5 consejos de cómo poder seleccionar el problema de investigación, y le di ciertos tips o ciertas estrategias para que cuando usted tuviera esa reunión, ya sea en forma presencial o virtual, con el encargado de metodología o el encargado de la unidad de tesis, dependiendo de cómo se le llame, propiamente, pues usted supiera defender. Y ahí les indicaba que propiamente ustedes llegaran con 3, 4, 5 alternativas, 5 propuestas. Por si no me prueban la número 1, pues presento la número 2.
para no ir perdiendo ese tiempo, para no ir volviendo ese proceso alargado. Luego también hablábamos de los asesores. Esa persona que en algún momento me va a ayudar o me va a perjudicar para hacer el proceso de la tesis. Y eso pues propiamente ya dependerá de factores a veces externos. En algunas universidades o algunas facultades me nombran al asesor y en algunos casos ni los conozco, ni sé quién es. Me dijeron es Juan Pérez y empiezo a buscar quién es Juan Pérez. Al fin no logro localizar, pero solo lo veo o solo lo escucho por teléfono o lo escucho por o lo veo por una videoconferencia, o todo lo quiere por WhatsApp o Telegram. Nunca ha habido una presencia face to face o cara a cara, pues, hay otro tipo de asesor, aquel que me dice, yo aquí te firmo todo, a mí tráeme todo, yo no te voy a leer nada, yo no te voy a complicar la vida. Vimos ese tipo de asesor que no me sirve propiamente, ese apartado. Luego tenemos otro tipo de asesor, aquel que se vuelve capataz, que se vuelve nuestro nuevo mamá o nuestro nuevo papá, que no nos da independencia, pues, yo les incentivaba y les motivaba, ojalá que todos tuvieran, sé que no va a pasar, lamentablemente sé que no va a pasar, que se van a encontrar con el cuarto asesor, aquel que le llaman muchos el idealista, aquel que se la va a fajar, aquel que va a estar con ustedes desde que ustedes inician ese proceso de tesis, que ustedes la están realizando, que ustedes elaboran su trabajo de campo, ustedes elaboran su preinforme final, hasta llegar a su informe final y posteriori a su acto de graduación. Y pues en algunos casos hasta continúa ese tipo de relación profesional, porque algunos también lo toman en cuenta para un posible asesor de maestría. Eso ya dependerá ya de ustedes. Ojalá que cuando a ustedes les toque ser asesores, realmente porque ustedes en algún momento, alguien que está en la universidad o alguien que todavía no ha ingresado a la universidad, porque para ser asesor se necesitan 5 años de haberse graduado. ¿Sí? Entonces puede ser que esta persona todavía no haya ingresado a la universidad. Y entonces esta persona ya, estamos ahorita, digamos que usted se gradúe en el 25, vamos a poner una fecha. Entonces, a usted lo podrían tomar en cuenta para ser asesor en el 2031, por poner una fecha. Entonces todavía no ha ingresado a la universidad esa persona, todavía puede estar en básico, ¿me entiende? Pero cuando ustedes sean asesores, traten de ser ese número 4. Traten de motivar, de incentivar, de crear propiamente ese principio o ese eslogan de la San Caro, ir y enseñar a todos. Compartan sus experiencias, compartan sus conocimientos. De nada les sirve tenerlos dentro propiamente de su cabecita. Compártanselo a los demás, o como dice el eslogan de la Mariano, la verdad os hará libre. Pues, entonces eso es muy importante a la hora de poder transmitir ese conocimiento, del cual vamos a hablar el día de hoy. Pues. Luego en la tercera sesión, pues abordábamos lo que era cómo se elabora o se empieza a elaborar propiamente o a trabajar lo que es el anteproyecto, protocolo, diseño o plan de investigación, dependiendo cómo le llamen en su unidad académica o en su universidad. Y ahí empezábamos a ver propiamente ese famoso marco conceptual. Y ahí vimos propiamente cómo hacer el diagnóstico del problema, los antecedentes del problema, empezábamos a abordar propiamente el planteamiento, la justificación, la delimitación y los objetivos. Luego, en una cuarta sesión, propiamente, vimos la base teórica o cómo se elabora ese marco teórico. Y vimos propiamente cómo usted debe de empezar ya a prepararse, cómo usted, los buenos asesores, los vamos a empezar a pulir para una posible defensa de un examen público. Y lo mirábamos allá con el tema de la redacción, obviamente. Les indicábamos, y siempre le hemos dicho a lo largo de este curso, que usted se la tiene que creer. Usted tiene que ser esa persona que tiene que tener mucha confianza en usted. Habemos personas que vamos a estar atrás de ustedes, propiamente. Les repito, aquí hay buenas personas que los vamos a motivar, que los vamos a incentivar, que les vamos a ayudar a que usted se gradúe. También usted tiene que poner de su parte, tiene que creerlo, tiene que dar ese pasito propiamente, vencer ese miedo, ese temor a hacer el proyecto de la tesis. Porque muchos ahí en el examen propiamente que elaboraron allá en Wedi, muchos indicaban que tenían ese miedo, ese temor propiamente. Repito, la tesis no es fácil, no es tampoco es complicada. Lo que requiere propiamente es que alguien me ayude. Y ahí espero que en este curso, con estas 10 sesiones, 11, perdón, que vamos a tener en ese sentido, pues haya sido ese pequeño granito de arena. Luego, pues vimos propiamente cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, propiamente, para hacer el proceso de la tesis. Y yo les remarcaba y les vuelvo a remarcar, ayudar para hacer ese proceso de tesis. Claro, aquí vienen aspectos éticos, lo mirábamos ahí. Algunos dirán, pues a mí no me importa, yo lo que quiero es graduarme y si utilizo inteligencia artificial, pues la vaya a hacer. Ahí está ya el criterio de cada quien, el libre albedrío. Pues,
el profesionalismo que cada quien va a tener. Yo los incentivo, yo los motivo a que ustedes hagan la tesis por ustedes mismos. Utilicen inteligencia artificial, utilicen Internet, para eso está, pero es como una ayuda, es como un apoyo. Claro, siempre está esa tentación de que ese tipo de tecnología no lo haga, pues, pero ya depende de cada quien en ese sentido. Luego vimos en la sesión número 6, vimos lo que era el marco metodológico. En ese sentido, vimos los diferentes tipos de técnicas e instrumentos que ustedes podrían aplicarle a su proyecto de tesis. Habíamos dicho pues que la mayoría solo están con encuestas o entrevistas, pero no saben hacer ni siquiera qué tipo de entrevista, si va a ser estructurada, no estructurada o mixta. Cuando hacen un tipo de encuesta, ni siquiera saben hacer el cuestionario, ni siquiera saben hacer las preguntas. Se van a hacer preguntas dicotómicas, acotómicas, se van a hacer preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas. Hay infinidad de tipos de preguntas que se pueden hacer. Pues, y explicábamos y dábamos realce al tiempo. Pero el tiempo no lo pongo yo. El tiempo lo va a poner él o a las personas o al grupo al cual le voy a aplicar esas técnicas, esos instrumentos para la obtención de los datos. Luego, pues vimos la sesión del marco administrativo. Les recalcaba y les ponía mucho énfasis a la organización, planificación y al cronograma. Ese marco administrativo, cuando ustedes ya empiecen a solicitar un trabajo, cuando ustedes ya sean profesionales, que ya lo van a hacer en ese sentido, en muchas empresas, tanto del sector público, sector privado o en muchas comunidades, van a pedirle su tesis y van a ver ese marco administrativo. Van a ver cómo usted planificó, cómo usted organizó su tesis, cómo usted pudo hacer ese proceso de cronograma y lo más importante, cuánto invirtió dentro del proceso de la tesis. Bueno, tuvimos que ver eso del presupuesto. Luego, pues tuvimos lamentablemente pues solo una sesión, de una sesión de redacción. Y le indicábamos que este curso de redacción de trabajos académicos tendría que ser o un curso libre o tendría que ser un curso de un semestre. Pero ahí tratamos de sintetizarlo y de organizarlo pues en una sesión de unas 2 horas. Tratamos de crearles en ustedes ese pequeño gusanito para poder incentivarlos, motivarlos y para que ustedes empezaran a buscar información y empezaran a vencer ese miedo de hablar, ese miedo a escribir. Luego, pues vimos la sesión de lo que era propiamente el plagio. Vimos los diferentes tipos de plagios que se utilizan o que utilizan algunas personas para hacer las tesis. Les indicaba, pues, y les daba un consejo. Si van a plagiar su tesis, fíjense bien como lo estoy diciendo y les decía en esa clase, si lo van a hacer, sepan hacerlo, pues, requiere también un esfuerzo, requiere un sacrificio, pues, sentido. Yo les indicaba que cuando vayan a plagiar una tesis, ahí por lo menos se fijan de quién es el autor, pues, sentido. Quién es la persona que hizo ese tipo de trabajo, para no estar no estar pirateando la tesis del decano, del director de la escuela, del encargado de metodología o del mismo asesor o de algún catedrático o de algún personaje conocido dentro de la escuela o facultad propiamente. Pero lo más importante es que ustedes aprendan en ese sentido a desarrollar. Tienen que vencer ese miedo, tienen que vencer ese temor propiamente a hacer ese tipo de trabajo. Y es ahí donde propiamente vamos a estar abordando, propiamente el día de hoy, en nuestra clase número 10, propiamente, donde vamos a estar viendo el conocimiento, ese aporte que usted propiamente a través de su esfuerzo va a transmitir. En este caso, pues a la sociedad, a la facultad, a la universidad. Entonces, partiendo de esa base, pues, podemos decir lo siguiente. El hombre, me refiero en términos generales, aquí estoy hablando hombre y mujer. El hombre es un ser social que por naturaleza necesita alcanzar metas y objetivos. Es lo que ustedes están haciendo ahorita con graduarse, pues. Y para eso necesita transmitir o necesita de alguna forma comunicarle a los demás el éxito, comunicarle el triunfo que están haciendo. Y ustedes, pues en cualquier momento lo hacen a través de sus redes sociales, X, Facebook, Instagram o cualquier red social que ustedes manejen. Ahí ustedes están, o en este caso las personas, están cumpliendo esa necesidad de compartir lo que están observando, lo que están pensando, lo que sienten a través de un lenguaje, en este caso un lenguaje escrito. Y las personas, o cuando ustedes hacen un audio o hacen un video propiamente, pues a través de un lenguaje auditivo, donde las personas a través del lenguaje están comunicando sus ideas, están comunicando o están dándole a conocer a los demás cómo se observa, cómo piensan y cómo de alguna forma pues le dan significado a la vida. En ese sentido. Y eso es parte de las características
de cualquier símbolo fenomenológico o de cualquier símbolo que se conoce en el área de la semiótica, transmitir conocimientos. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Para eso está el objetivo de la tesis. El país como sociedad quiere ver los resultados de ustedes, quiere ver propiamente ese proceso que ustedes hicieron, esos datos, esa información. Puede ser, y lo repitieron sea con el tema del marco teórico. Ustedes hicieron una teoría, esa teoría tal vez me costó, y tal vez ahí donde muchos tenían ese gran miedo propiamente, de ver si era lo correcto o no. Yo les decía, ya en el marco teórico todavía no nos interesa saber si es la solución parcial o total o no al fenómeno. Lo vamos a ir a verificar cuando hacemos el trabajo de campo. Y cuando ustedes hicieron ese trabajo de campo, pudieron confrontar, pudieron verificar, demostrar, afirmar o negar propiamente ese proyecto. Pero anímense, tienen que emprender un viaje, como ustedes lo ven ahí propiamente en esta diapositiva. Es un viaje que pues, nos va a llevar tiempo, no es de un día para otro, requiere sacrificio, requiere esfuerzo, dedicación. Y eso es lo que ustedes pues tienen que hacerlo para que el país, en este caso la sociedad, en ese examen público del que ustedes van a tener propiamente, conozcamos propiamente cuáles fueron sus ideas, cuáles fueron sus propuestas, en qué fue lo que usted estuvo haciendo durante esos 12, 14, 16, 18, 24. Y si somos propiamente de lo de las San Carlos, pues en el sentido, pues recuerde que el país, a través de el pueblo, a través de los impuestos, pues nos está pagando nuestra carrera. Y el pueblo lo que quiere son resultados. Así de sencillo. Quiere ver propiamente esos 6 años de estudio, ese año de privado, más ese año o 2 años de tesis, haya sido bien invertidos. El pueblo los ve a cada uno de ustedes como una inversión. El pueblo quiere resultados, al igual que los que son de las universidades privadas. También el país quiere resultados, quiere buenos médicos, buenos ingenieros, buenos licenciados, pues dependiendo el grado académico que ustedes vayan a alcanzar. Porque queremos mejorar como país, queremos mejorar como sociedad. Y en base a ese proceso, en base a esa transmisión de conocimientos, en base a ese proceso social, pues entonces se va a distinguir lo que se conoce como un dinamismo. Ese dinamismo propiamente es el movimiento continuo, donde vamos a poner énfasis propiamente, donde vamos a ver las características del conocimiento, esas ideas que ustedes necesitan o que de alguna forma tienen que plasmar propiamente a la sociedad. Ese dinamismo tiene que ir de una forma personal y en una forma grupal, para que nos enteremos, para que sepamos ese esfuerzo, ese sacrificio. Y en base a esa característica, pues es ahí donde el ser humano, siguiendo un principio de comunicación, pues va a considerar como el generador de ese mensaje. Recuerden que en cualquier tipo de mensaje, cuando ustedes han llevado cursos de comunicación o los cursos de idioma, ya en básico se recuerdan que había un emisor y un transmisor y había un mensaje. El emisor es usted propiamente. Necesitamos ver cómo usted interpreta ese fenómeno, cómo usted caracteriza ese fenómeno. El mensaje propiamente, o el canal, sería en este caso ver su informe final, ver su librito propiamente, leerlo. Van a haber personas que lo van a leer, es cierto, no van a ser muchos, eso sí se los aclaro, pues no van a ser muchas las personas que van a leer su trabajo. La va a leer el asesor, la va a leer el encargado de metodología, el revisor, algún amigo, algún conocido, algún pariente, alguien que viene atrás de ustedes propiamente, que su tesis les puede servir de motivación o de enlace para él iniciar propiamente su tesis. Y más adelante, pues que va a estar esa persona que les decía, en el cual a usted lo va a ver propiamente como una fuente de inspiración. Ojalá que su asesor fuera esa fuente de inspiración propiamente para poder cumplir ese proceso. Claro, sacrificio, esfuerzo, tiempo, requiere todo eso, pues en el tiempo. Y eso es lo que ustedes van a hacer propiamente al hacer a la hora de hacer propiamente esa comunicación. Van a utilizar ese lenguaje propiamente y lo van a ver como una característica de la naturaleza social. Necesitamos transmitir nuestra información. No estamos en un lugar aislado. Ustedes forman parte de un grupo, en este caso estudiantes de una facultad, estudiantes de una universidad, forman parte de un país, en este caso Guatemala, pues en el cual la gente, en este caso el grupo, necesita o lo va a propiciar a usted propiamente para que usted interactúe, para que usted forme parte de ese grupo y pueda solucionar él, o en alguna parte solucionar él o los problemas que enfrenta. A lo largo de este curso, se recuerda, dimos esos conocimientos básicos, esas ideas, para que usted propiamente rompiera ese miedo, rompiera ese paradigma, ese temor propiamente. Lo dijimos también a lo largo del curso.
A veces no le hemos preparado o no le hemos puesto tanto interés a los cursos de metodología. Se los decía ya, a veces estamos en el quinto, sexto, séptimo semestre y empezamos a decir, esos cursos no deberían de existir, esos son cursos de relleno, son cursos que no traen ningún tipo de beneficio. Está bien, todos pensábamos de esa manera, todos hemos pensado de esa forma, pero cuando empezábamos a hacer nuestro privado o empezábamos a hacer nuestro EPS o tesis, nos dimos cuenta de lo errado que estábamos. Necesitamos hacer ese proceso de saber investigar, de saber transmitir los datos, porque ojo, cuando ustedes estén graduados, van a tener que hacer algún tipo de trabajo de investigación, ya sea si ustedes tienen una maestría o un doctorado, o están trabajando, ya sea por su propia cuenta en una empresa. Les van a pedir resultados, les van a pedir una operacionalización, les van a pedir hacer un proyecto propiamente, ya sea en la empresa o en la comunidad, que ustedes trabajen por su propia cuenta. De la investigación tenemos que seguir, y esa es la investigación, nos hace que sea un ser, el hombre, en este caso, seamos un ser evolutivo en ese tiempo. ¿Recuerdan? Cuando los homínidos, hace más o menos unos 2 o 3 millones de años propiamente, se encontraban en esa parte de Sudáfrica y empezaban a evolucionar. Empezaban desde lo que era propiamente Lucy, para luego pasar a los diferentes tipos o las diferentes ramificaciones de homínidos que han habido, para luego para llegar ya al proceso de la humanización, a ese proceso de homonización que nosotros pertenecemos. Luego, pues para hacerlo más corto, pues llegaba ese proceso en las partes de Europa, partes de Medio Oriente, pues con el hombre de Cro-Magnon. Y luego, pues cuando empezó a llegar su competencia, que fue el Homo sapiens sapiens, al cual nosotros pertenecemos. Pero también explicaros en el tema de la inteligencia artificial. Esa ramificación ya se está perdiendo. Ahora ya nos dan otra categorización, homus tecnológicos. Pues. Sepamos usar la tecnología, sepamos usar ese procedimiento para poder transmitir esos datos. Y es ahí donde cae propiamente esto del conocimiento. El conocimiento nosotros lo vamos a entender como un acto intuitivo, como un acto primario, un acto espontáneo propiamente, donde vamos a estar estrechamente vinculados con los procesos y con las operaciones matemáticas o con los procesos y operaciones mentales. Es que ustedes razonaron, ustedes pensaron, primero tomaron una decisión, voy a hacer una tesis o un EPS, tomaron en cuenta los pros y los contras de por qué era mejor hacer la tesis o era mejor hacer el EPS. O si tenían que hacer las dos cosas propiamente, pues empezaron así, bueno, primero hacemos el EPS y luego hacemos la tesis. No sé, pues, pero pensaron, razonaron, tomaron en cuenta los pros y los contras. Cuando se decidieron propiamente por la tesis, en base a la experiencia, en base a esas sensaciones que ustedes tenían propiamente, pues empezaron a buscar información. ¿Se recuerda? Les decía ya, cuando empezaron a formar su biblioteca básica, su biblioteca digital o su biblioteca física. Y les daba ciertos tips, que era una base de datos propiamente. Y les decía, en las tesis se va a aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida académica. Vamos a poner en práctica muchas cosas que vimos en básico, diversidad. Y por lógico, pues el mayor énfasis va a ser a lo de las cosas que vimos en la universidad. Pero debemos de saber interpretar, debemos de saber utilizar esos conocimientos para dar el aporte o lo que se conoce ahora como neoconocimiento. Y es importante que ustedes se comprendan. Es importante que todo lo que ustedes hayan hecho sepan transmitirlo. Y es ahí propiamente a través de ese proceso donde el ser humano va a ir evolucionando. Ahora pues existe aquella creencia, existe aquella modalidad propiamente, o está aquella moda, por decirlo de una manera, pues del uso de inteligencia artificial o el uso de robótica, o el uso de realidad virtual. Y lo mirábamos a lo largo de este curso que eso no es cierto, pues esto ya viene de los años 80, del siglo XX propiamente en este sentido, viene del año 2000 propiamente, viene de hace 25 años, les ponía el ejemplo de mi punto de tesis, pues, hace 25 años se viene hablando de inteligencia artificial, hace 25 años se viene hablando de robótica. Todo eso ha sido un proceso evolutivo, ha sido un proceso cambiante. Ustedes se van a recordar, allá dentro de unos 20, 25 años, se va a seguir hablando de inteligencia artificial. Claro, los tiempos van cambiando, la evolución va cambiando, los programas, los softwares, la realidad o los mismos fenómenos sociales van cambiando, como también la mentalidad. Muchas personas ahorita se asustan con eso de inteligencia artificial, mas no comprenden que eso ya es parte integral del ser humano. No sabemos cómo, a dónde va a llegar esa inteligencia artificial. No sabemos si en algún momento esa inteligencia, esa robótica puede ocasionar algún tipo, si quieren verlo desde un punto de vista fantasioso, pues en ese sentido, o de ciencia ficción, donde empecemos ya a hablar de derechos de los robots.
Así como hay derechos humanos, que también podrían haber derechos de los robots. No sabemos cómo esos robots van cambiando. Pues. Y eso es parte del conocimiento. Y era algo que yo también les decía, mente abierta a hacer ese proceso de transmitir los datos, mente abierta propiamente a poder desarrollar. Y es ahí donde podemos citar un poco a Platón, en ese sentido. Recuerden lo que hemos leído a Platón propiamente con la famosa teoría de las ideas, donde primero pensamos propiamente en rasgos universales, referente a los fenómenos, a los problemas, y luego vamos cayendo a lo absoluto, vamos cayendo a esa idea propiamente. Allá se los decía en la clase número 2, empezar a buscar un tema general para luego encontrar problemas específicos. Y eso es parte, pero también hay que salir de esa caverna. ¿Se recuerdan el mito de la caverna? No encerrarnos propiamente, no creer que todo lo que nosotros conozcamos, todo lo que nosotros hemos obtenido es lo correcto. Nadie tiene la verdad absoluta y requiere un proceso de búsqueda, un proceso constante. Imagínense que en este caso, aquellos primeros hombres que se encontraban en la parte de Sudáfrica, que emprendieron ese gran viaje, esa parte, allá, los que vean el mapa de Sudáfrica propiamente, esa parte ahí final de África, es decir, decidieron emprender aventuras, decidieron emprender nuevas conquistas. Y eso es una característica del hombre en ese sentido. Me refiero a hombres en términos generales, en ese sentido. Y poco a poco fueron extendiéndose a través de toda África, de todo lo que es el Medio Oriente, luego pasaron a la parte de Europa, a la parte de Asia, en algún momento entraron a esos territorios inexpugnables, a esas selvas de Asia, también entraron a territorios que no habían sido estudiados o que no habían sido propiamente colonizados, en este caso las partes de Siberia, en ese sentido, para luego llegar al último territorio, o el penúltimo territorio, que era las Américas, propiamente, y empezaron a descender, y hasta llegar a esa parte final de lo que es la parte de las islas de Hawái, pues en ese sentido. Pero esto es un proceso de cambio, es un proceso continuo de conocimiento. Ahora el ser humano tiene otra mentalidad. Ahora el ser humano, en este caso los científicos, tenemos otra mentalidad. Por ejemplo, para algunos será risa, pero es la realidad propiamente de expandir las fronteras, salir de este planeta propiamente. En este caso, pues el ser humano quiere regresar a la Luna, quiere ir a colonizar Marte, quiere ir a partes a la Luna de Europa, pues en el sentido, y quiere expandirse el sistema solar. Claro, tal vez nosotros no lo vamos a ver en ese sentido. Lo van a ver nuestros hijos o lo van a ver nuestros nietos, pero ya estamos dando esos pasos. Claro, para algunos eso es fantasía, hasta risa les da. Estamos en un proceso todavía donde muchas personas no aceptan que otros tengan una mentalidad más expansiva. En algunos casos, pues como estuviéramos en la época de la Inquisición, en ese sentido. ¿Se recuerdan cuando ustedes han visto sus cursos de historia? En la Inquisición, todo aquel que iba en contra de un status quo, propiamente en contra de un estatus establecido por la iglesia, era considerado como satánico. Así es ahora, pues actualmente. Hay muchos lugares donde se habla eso de la robótica, se habla eso de la inteligencia y se ve como diabólico, se ve como malo, maligno, pues en el sentido. Y es ahí donde se va limitando el conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, que sus ideas, que sus conocimientos, ustedes lo vayan generando. Tienen que crear diferentes tipos de estrategias, o lo que se conoce como ese neoconocimiento, esos aportes que a ustedes les van a servir propiamente para empezar a presentar los resultados. Claro, hay diferentes grados o diferentes niveles de conocimientos en ese sentido. Hay diferentes tipos de conocimientos en el cual usted lo va a ir transmitiendo. Por ejemplo, tenemos un conocimiento llamado ordinario o cotidiano, ¿entiendes? En el cual pues usted es una forma de conocer o de interpretar la sociedad, de todo lo que usted escucha en el pero está basado más que todo en percepciones o está basado en ciertas características, en un aspecto sensitivo. Usted necesita escuchar algo, necesita leer, necesita observar para poder tener un punto de partida, para poder tener una idea. Y eso es la universidad. Usted cuando inició la carrera, propiamente se recuerdan hace 6, 7, 8, 9, 10 años, el tiempo es lo de menos, propiamente en el tío, ustedes tenían una mentalidad distinta. Ubiquémonos, estamos ahorita en el año 2024. ¿Cómo era su forma de pensar en el 2014? Algunos tal vez estaban en básico, otros tal vez estaban en diversificado, o algunos estaban ingresando a la universidad. Pero esa forma de pensar era distinta a la que tienen ahorita. Y va a ser distinta dentro de 10, 20 o 30 años. Pero tienen que ustedes aceptar, propiamente, ver ese proceso, ver esa evolución, propiamente, y no caer en los aspectos de la superficialidad. ¿A qué se refiere eso? Hay que tener una validez, hay que tener una solidez de los conocimientos.
En este caso yo les decía, utilizar el método científico. Utilizar ese conocimiento para poder demostrar, para poder verificar, para poder confrontar propiamente las ideas. Nadie, ojo en este sentido, eso sí que les quede, nadie tiene la verdad absoluta. Nadie tiene el conocimiento completo. La misma sociedad, con toda la forma de pensar, evoluciona su pensamiento. Allá en la época del Renacimiento, los famosos enciclopedistas, tipo Da Vinci, tipo Miguel Ángel, por mencionar algunos, eran personas que sabían de distintas profesiones. Da Vinci era ingeniero, arquitecto, pintor, médico en ese sentido, y conocía diferentes ramas. Claro, se dedicaban solo a eso. Ahora nosotros en estos tiempos es impensable que una persona conozca diferentes ramas del conocimiento, que sepa de medicina, que sepa de ingeniería, que sepa de arquitectura, que sepa de derecho, que sepa de psicología. Los hay, porque sí los hay, pues, sentido. Pero se requiere que esa persona se dedique solo a hacer eso. Y lo decíamos al inicio de la clase. Ustedes tienen otros compromisos, tienen otras actividades. Y es por eso que ustedes van a empezar a buscar esa especialidad, ese tipo de conocimiento que de alguna forma les va a permitir poder caer o poder de alguna forma tener esa asintomaticía. ¿Qué significa eso? Basarse en las experiencias, basarse en esos conocimientos que usted está adquiriendo para ir transformándolos en ese sentido, para ir de alguna forma presentando nuevas ideas, para no caerse en una inexactitud. Esa inexactitud de alguna forma nos va a permitir quedarnos rezagados. Y les decía a lo largo de este curso, el que no está actualizado se queda atrás. Estamos en un mundo competitivo, en un mundo laboral donde queremos personas preparadas, donde queremos personas con mente abierta, porque eso nos va a servir como país, eso nos va a servir como sociedad, pues en ese sentido. Entonces, para eso vamos a estar viendo lo que son los diferentes tipos de conocimientos. En algún momento, pues no lo vamos a ver así a profundidad, porque esta no es una clase de teoría del conocimiento, pues, en ese sentido. No es una clase, solo para ver dónde podría caer su tesis, en dónde va a caer ese aporte que usted va a presentar. Entonces tenemos como primero el conocimiento filosófico. Ese conocimiento filosófico propiamente está basado en ciertas formas en las creencias de ustedes, en esa realidad, en esa forma en como ustedes perciben, en esa forma como ustedes suprarracionalmente entienden las ideas. Es su forma de pensar, es su forma de interpretar según ustedes propiamente y según lo que les han transmitido en su familia propiamente, cómo se debe interpretar. Y aquí es donde nosotros debemos de aprender a ser tolerantes, a ser empáticos con los demás, aceptar que hay distintas cosmovisiones. Cada persona tiene distinta forma de interpretar la realidad. No creer que solo la de nosotros es la real. Si somos ladinos, solo la cosmovisión ladina. Si somos mayas, solo la cosmovisión maya. No. Guatemala está conformado por 4 pueblos y entre todos debemos de aceptarnos. Entre todos debemos de apoyarnos en ese tipo. Entonces, ese tipo de conocimiento parte de lo concreto, parte de esos aspectos que ustedes tienen establecidos y van a hacer algo que se conoce como lo supramaterial. O sea, pasar de eso concreto que tienen ustedes, esas ideas probablemente, y saber transformarlas, saber presentarlas probablemente a través de un documento. Pero en este caso, el conocimiento filosófico se queda en lo abstracto, propiamente. Se quedan esas ideas, se respetan, se valoran, más no se comparte. Eso hay que tenerlo bien claro. A cada uno de ustedes se le respeta su forma de pensar, a cada uno se le respeta su filosofía de la vida, más no se le comparte. O sea, cada quien tiene libertad de interpretar la vida como mejor le parezca, siempre y cuando no afectemos a otros. Cada uno de ustedes que han estado a lo largo de este curso interpretan la vida de distinta forma. Yo la interpreto de otra forma, pues en el sentido. Es lo que decíamos, mente abierta, pues en ese apartado. Pero no puede venir alguien y decir, no, todos tienen que pensar tal y como yo pienso. Como decíamos con los asesores, aquel asesor que no nos da independencia. Él cree tener la verdad absoluta, él cree tener ese tipo de conocimiento y sabemos que eso no es cierto. Pero lo decíamos a lo largo de este curso, ustedes son los expertos del problema. Ustedes seleccionaron ese problema porque ustedes lo estudiaron. Él conoce del tema. Por eso, al conocer del tema, le hace falta información. Y la información nosotros se la vamos a estar dando. Y lo decíamos allá, los asesores también aprendemos de ustedes. Los asesores también estudiamos con usted. Bueno, aquellos asesores que no la fajamos, porque hay otros asesores que ni van a leer su trabajo. Hay aquellos asesores que solo, bueno, mi nombre es Juan Pérez y ahí lo veo en el examen final. Nunca van a leer su proyecto. Nunca le van a indicar propiamente cómo hacer ese trabajo.
Pero ese ya es una forma, es una filosofía que ellos tienen. No se comparte, no se acepta, pero allá ellos, pues, allá ellos y su forma, su metodología, sus técnicas que ellos tengan para especular. Sabemos que están mal y sabemos que no se comparten, pero dejémoslos, son ellos. Lamentablemente, pues a veces nos van a afectar, ya sea en nuestros mismos estudios o en nuestro mismo proceso de graduación. Bueno, luego tenemos el conocimiento empírico. Ese conocimiento empírico propiamente está basado o está propiamente vinculado propiamente a las ideas que nosotros hemos aprendido, basado en la experiencia, en ese sentido. Pero no es la experiencia positiva, sino que es una experiencia que vamos a hablar ahorita. Esa forma de conocer se adquiere a través del saber cotidiano, se adquiere propiamente a través de estar observando, a través de esa experiencia con las relaciones con las personas. No es que usted adquiera una experiencia profesional, sino que sencillamente usted va en un bus, está en una charla y empieza usted a compartir o empieza usted a transmitir ese medio, esas experiencias propias y las adecua al grupo. Es aquí entra el famoso dilema. ¿El individuo influye sobre el grupo o el grupo influye sobre el individuo? Y ahí es donde cae propiamente ese dilema de la teoría del conocimiento. Pero en este caso se trata de que usted, a través de ese conocimiento empírico, propiamente esté basado en sus experiencias y sepa adecuar sus experiencias al entorno social. Sepa adecuar propiamente sus experiencias a la percepción social. O si usted lo quiere ver, propiamente ese conocimiento es donde usted va adquiriendo propiamente o va refiriendo en base a ciertas esencias, en base a ciertas relaciones esenciales y lo va vinculando o lo va adecuando a cómo el grupo quiere que usted se adecue. Ahí volvemos a la pregunta. O usted influye en el grupo o el grupo influye sobre usted. ¿Sí? Ese conocimiento empírico no tiene forma de demostrarlo. Son sus experiencias, son los conocimientos. Y aquí tiene que ver mucho la escuela, tiene que ver mucho la familia, en sentido, esas experiencias, esos conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su vida y que usted en algún momento los va a adecuar en algún momento de determinada situación o en determinados momentos de su propia vida. Y usted en algún momento también se lo va a transmitir a las nuevas generaciones. Todo ese conocimiento que usted tiene se lo va a transmitir a sus hijos, así como lo hicieron los papás de ustedes, los abuelos de ustedes. Por ejemplo, si el abuelo era panadero, pues el papá va a seguir siendo panadero y el papá quisiera que usted siga siendo panadero, pues en el tío. Pero también usted puede cambiar, usted puede adquirir otros conocimientos, no volvernos una especie como de casta, como se maneja en la India probablemente, donde mi papá, o bueno, mi abuelo es panadero, yo voy a ser mi papá es panadero, yo soy panadero, mis hijos van a ser panaderos, mis nietos van a ser panaderos. No hay un proceso evolutivo, no hay un proceso cambiante en ese sentido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener bien claro a la hora de manejar ese tipo de conocimiento. Luego tenemos el conocimiento declarativo o el conocimiento explícito. Es decir, ese tipo de conocimiento es el que sabemos que poseemos, pero que todavía no estamos conscientes de poder aplicarlo. Ojo a esto. Es aquí donde yo los invito y los incentivo. Ustedes tienen ese conocimiento, alguien se los dio. Esos conocimientos que ustedes adquirieron en primaria, básico, diversificado o en la misma universidad. Pero ya es momento de declararlo. Ya es momento de poner en práctica todo eso. No tengamos miedo. Les decía ya, muchas personas decían, es que no sé si esto va a estar bien, no sé si esto le va a gustar a mi asesor, no sé si esto va a estar bien para el encargado de metodología. No, hombre, es nuestra tesis, nosotros presentamos. Puede tener errores, porque los va a tener, nadie es perfecto en este, pero debemos de tomar esa decisión, debemos de declarar, debemos de aportar nuevas ideas, debemos de presentar nuevos conocimientos. Y eso es lo que se hace a través de la tesis. Le decíamos hace un momento, el país quiere ver su resultado, el país quiere ver su tesis. Es decir, presentemos esos conocimientos, presentemos ese tipo de información propiamente para que nosotros, a través de esa potencialidad, porque ustedes, yo se los decía ya con el tema del marco teórico, se los decía con el tema de los antecedentes del problema. Usted es una mujer y un hombre inteligente, usted es una mujer y un hombre empoderado, que tiene conocimientos, que tiene propiamente formas de expresar sus ideas, más le hace falta que alguien le dé un jalón, que alguien le dé un empujón para poder hacer ese proceso. Y donde a veces, y ahí tendría que ser mucho papel el asesor. El asesor se la va a creer de usted, pero también usted créase, lo he dicho a lo largo de esta sesión probablemente. Muchas personas vamos a creer en usted,
pero lo más importante es que usted se la crea. Así como hay que creemos en ustedes y los vamos a estar motivando y los vamos a estar ayudando, también usted, cuando ya tenga esa facilidad, ya esté graduado, ayude a otros. Entonces es un proceso evolutivo, no hay que romper esa cadena, pues, es decir, hay que saber declarar, hay que saber transmitir esos conocimientos para que las nuevas generaciones, para que las nuevas personas sigan evolucionando, sigan creciendo como grupo, sigan creciendo como personas. Y luego tenemos pues el tipo de conocimiento procedimental. Ese tipo de conocimiento procedimental propiamente se conoce, o eso hace un tipo de referencia propiamente a saber cómo hacer las cosas, en ese sentido, a saber cómo presentar propiamente las situaciones. También se le conoce como conocimiento sensitivo. O sea, ¿qué significa? Que a través de nuestros sentidos vamos a saber captar, vamos a saber percibir la existencia, vamos a saber percibir el problema. Y eso es lo que ustedes han venido haciendo a lo largo de su tesis. Ha percibido el problema y ustedes se han animado a presentar una posible solución a ese problema. Y le hemos dicho, tal vez esa solución que ustedes vayan a dar de más problemas. Pues no lo sabemos, pues. Eso es parte de la tesis. Yo les decía, a veces es mejor cometer errores en la tesis y no en la vida real. De los mismos errores se aprende. Y a veces una persona como ser humano aprende más de las cosas negativas, aprende más de los errores, que si todo le fuera bien. Qué bonito fuera, o qué feo sería, dependiendo de cómo usted lo interprete, o qué aburrido sería que todo en la vida nos fuera bien, que todo lo que nosotros tenemos plasmado, todo lo que nosotros soñamos, se logre cumplir. Pues para algunos será bonito, para otros será aburrido, porque no hay retos, no hay aportes, no hay ideas propiamente para poder vencer ese tipo de obstáculos que se nos vaya a presentar. Entonces, ese significado o esa referencia propiamente es aquellos como nosotros vamos a percibir, es aquellos como nosotros vamos a generalizar o interpretar el o los fenómenos y le vamos a adecuar nuestra teoría, le vamos a adecuar propiamente nuestro proceso de búsqueda de solución. Anímense, no tengan miedo. De todos modos, dice bien, de que se van a graduar, se van a graduar. Y van a tener que ejercer su profesión, pues, señor tío. Bueno, dependiendo si a usted le gusta su profesión, porque esa es otra cosa también. Hay algunas personas que se gradúan en la universidad porque hubo presión familiar, hubo presión de papá y mamá que quería que fuera abogado, que fuera médico, pero tal vez ustedes decían, esta no es mi carrera, esta no es mi vocación, yo solo lo estoy estudiando porque en mi familia me están pidiendo esto, pero yo me termine de graduar de médico, voy a sacar mi otra carrera. Están en su derecho, están propiamente en ese proceso de buscar ese nuevo conocimiento. Lo que queremos como país es que usted dé ideas, dé soluciones en ese sentido. Entonces, ese tipo de conocimiento, ese conocimiento sensible o procedimental propiamente, es donde usted va a prevenir o donde usted va a presentar las famosas hipótesis, donde usted va a presentar propiamente la comprobación de sus teorías. Lleva tiempo, lleva un proceso evolutivo, lleva un proceso cambiante en ese sentido. Y luego tenemos el conocimiento intuitivo. Ese conocimiento intuitivo propiamente está basado en la intuición, es decir, en la facultad de comprender las cosas adecuadas a un momento, adecuadas a un entorno. Es lo que ustedes en algún momento han adquirido a lo largo de su vida. Ustedes adquieren experiencias, por ejemplo, o han adquirido conocimientos. Pongámoslo de una manera fácil. Ustedes conocen cómo es su facultad. Ustedes conocen todo el procedimiento administrativo y burocrático que su facultad les pide para poder hacer el proceso de graduación. Entonces ustedes adquieren una intuición. Debo de hacer esto y esto y esto. Mas no van a poner ustedes o no van a hacer de alguna forma a manejar otra metodología distinta a la de ellos. Deben seguir la intuición. Deben de saber comprobar directamente. Y en este caso, pues, ir a cumplir cada uno de los pasos que su facultad o su universidad le solicita para que usted se gradúe. En simples palabras, pues, ese conocimiento intuitivo está basado en las reglas de la institución. Usted en su casa, propiamente, usted puede ser hijo, o el esposo o la esposa, pero en la casa manda a alguien. En una relación de pareja, o manda a la esposa o manda al marido. Los hijos no, los hijos no van a mandar. Puede ser que los hijos ya tengan 30, 40 años, probablemente, y no dejan el nido o no dejan el hogar. Pero mientras estén en ese hogar, tienen que seguir las reglas de mamá y papá. Ahora, si es su casa, la casa ya de ustedes propiamente, ahí ustedes ponen las reglas. Ahí ustedes ponen propiamente lo que cuando usted tenga su casa, en sentido. Pero mientras usted viva en otra casa y es una casa ajena, debe de seguir las reglas, debe de seguir esa intuición,
Lo mismo se aplica a la universidad. Si usted quiere más adelante, cuando usted tiene alguna facilidad económica y se reúne con un grupo de accionistas o un grupo de capitalistas, crea una universidad y usted pone las reglas que usted quiera, pero ya es su universidad, pues es decir, mientras tanto no, mientras tanto debe seguir ciertas reglas, debe seguir ciertas instrucciones que le están dando. Entonces, ese conocimiento intuitivo propiamente también está basado en lo que es creíble, en una situación dada, adecuarnos a los entornos, adecuarnos propiamente a esa realidad de la que formamos parte, a esa realidad de la que formamos propiamente o creemos que somos parte de ese grupo. O sea, en simples palabras, seguir los principios que nos han enseñado en la universidad. O sea, si yo estudié psicología, pues voy a aplicar conocimientos de psicología. Si yo estudié ingeniería, pues voy a aplicar conocimientos de ingeniería. Si yo estudié conocimientos de derecho, pues los voy a utilizar. Pues, o sea, yo no puedo decir, yo me gradué de derecho y voy a ejercer medicina. Nada que ver, pues no puedo, pues, decir, porque no me han intuido, no me han capacitado, no me han preparado propiamente para poder hacer ese proceso. Bueno, luego tenemos el conocimiento, en este caso, el conocimiento religioso. Es el que menos debemos de manejar. Y yo nos dice bien, dice cómo se los estoy diciendo. Yo entiendo, comprendo que todos tenemos la creencia en un ser superior, en una religión. Está bien, pues, creemos en Dios. Creemos, ya sea ese Dios Jehová, o Buda, o Krishna, o cualquier Dios. Existe una infinidad de dioses en este mundo. Es el mismo Dios con apellido distinto. Ese es el gran problema, que a veces el ser humano le pone un nombre a su Dios y cree que todo debe ser igual. No. Ese conocimiento religioso a veces repercute negativamente en el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Se respeta, se comprende sus creencias, se respeta esa percepción del mundo, ese mundo físico o ese mundo metafísico que usted tenga. Se comprende, se acepta propiamente. Y usted, de alguna forma, va a seguir transmitiéndose a las nuevas generaciones. Pero también deje esa libertad de que habrá personas, que habrá dentro de su misma familia, que tal vez no van a pensar igual que usted, en ese sentido. Claro, a veces cuesta entender eso, porque hemos sido reproducidos a través de un sistema social. Lo pongo como ejemplo. Nosotros podemos pertenecer a la religión católica. Nuestros papás nos enseñaron cómo ser católicos propiamente. Pero un niño a los 8 años, 9 años, podrá decir, y eso está en sus derechos, es un derecho humano establecido, podrá decir, yo no quiero ser católico, yo quiero ser protestante. Ah, ahí viene el gran problema de los padres de familia, que empiezan a decir, ¿y este quién se cree? ¿Este quién es propiamente? Y se trata, o se lleva con el padre, y se trata de volver a actualizar, de volver al rebaño propiamente, a esta oveja descarriada. No, debemos de aprender propiamente a aceptar que hay otras personas distintas y aceptar otras creencias, aceptar otros postulados, aceptar otras formas de ver la existencia de un ser superior. Llámese Jehová, llámese Jesucristo, llámese Krishna, llámese Buda, llámese Ispakalán, no sé, pues el nombre que le queramos poner al Dios. Lo importante es que nosotros sepamos transmitir esa información, sepamos aceptar las creencias que otros tengan. Y eso nos va a conducir a ese conocimiento directo. Ese conocimiento directo propiamente, o ese conocimiento que nosotros tenemos en alguna forma, está basado mucho con la tecnología, ojo en ese sentido. Este conocimiento sistematizado se basa en las aportaciones científicas, en la transformación de diferentes instrumentos, en la aportación de diferentes utensilios para hacer ese proceso más sensible del entorno social. Lo que hemos dicho, utilicemos la inteligencia, utilicemos la computadora, utilicemos la tecnología para ayudarnos, para poder de alguna forma interpretar, para poder comprender a través de un apoyo, pero sin caer en un aspecto mecanizado. Ese es el gran problema y no está ese famoso estereotipo de la inteligencia artificial. Pues es que muchos asesores o muchas universidades dicen no a la inteligencia artificial. Hay muchas personas en ese sentido, muchas autoridades que por falta de conocimiento, autoridades políticas, autoridades religiosas, que se asustan ante ese proceso. Pero esto de la inteligencia artificial ha venido desde hace años. Queremos hacer algo más reciente, pues algo más estudiado. Veamos la revolución industrial. En la revolución industrial manejábamos un tipo de tecnología. Cuando se empezó a utilizar la máquina, para muchos fue un shock, fue un impacto propiamente.
Cuando empezaron a aparecer los primeros automóviles, ya la gente se asustaba. Se les decía que eran caballos de fuerza propiamente. De ahí viene el término de caballo de fuerza en el automovilismo. Porque dependiendo del amperaje de los motores, probablemente pues así se tenía ese tipo de caballos. Pero la gente decía, es que yo no miro el caballo. Es un caballo, ¿dónde está eso? Miran, hay un montón de metal en ese sentido. Entonces, eso ocasiona que la misma persona esté en contra. Cuando empezó lo del automovilismo, o se recuerdan lo de la aviación con los hermanos Wright, por ese sentido, la gente se asustaba. ¿Cómo el hombre va a poder volar? ¿Cómo el hombre va a poder subirse a ese aparato? Eso va en contra de los principios, lo que decíamos anteriormente, ese conocimiento religioso. Pero usted debe tener ese conocimiento abierto, ese conocimiento propiamente inducido a los nuevos cambios, inducido propiamente a un entorno o a un contexto relacionado a donde ustedes van a estar trabajando en el día, o donde ustedes van a estar ejerciendo su profesión. Y eso nos conduce propiamente a ese conocimiento indirecto. Ese conocimiento directo es lo que algunos le llaman propiamente como un conocimiento artístico. Yo les decía a lo largo de este curso, seamos creativos, seamos originales, seamos distintos a los demás. Ahorita hay 40,000 abogados. Felicitaciones. ¿Por qué tiene que haber un 40,001? ¿Por qué el país se va a beneficiar con que usted se gradúe? ¿Por qué el país se va a beneficiar con que usted sea el nuevo psicólogo, el nuevo ingeniero? ¿Qué nos ofrece de interesante? ¿Qué nos ofrece propiamente de distinto a los demás? Lo decíamos. Hay muchas personas que hacen recopilación de material, recopilación de tesis, pura memoria de labores. Reúnen 20, 30, 40 tesis y la presentan. Está bien, pues, recopilación de datos. Pero eso no queremos como país. Queremos nuevo conocimiento. Queremos propiamente nuevas ideas. Y eso es a través de la creatividad, a través de la originalidad, donde usted va a poder comunicar y donde usted va a poder transmitir las diferentes manifestaciones, las ideas propias, las ideas metafísicas, las ideas concretas, para que ese conocimiento se pueda transmitir hacia otras personas y se pueda transformar. Y a través de esa transformación, pues usted va a poder hablar ya de una comunicación o de una lengua o de una característica particular para poder expresarse ante el grupo o poder expresarse ante una sociedad. Y a través de eso va a poder comprender y va a poder ver las funciones y va a poder de alguna forma tener una dinámica de ese proceso social, ese proceso evolutivo, que es el que nos va a conducir propiamente a ese conocimiento científico, que es el donde cae la tesis. Ahí todo lo que hemos hablado ahorita cae en este concepto, ese conocimiento científico, ese conocimiento propio, donde hemos demostrado, donde hemos verificado, donde hemos visto propiamente si es real o no esa situación que se presenta. Han hecho ustedes a través de su tesis un análisis crítico de la realidad, han estudiado el fenómeno. ¿Se recuerdan? Yo les decía ya, cuando empiecen a escoger el fenómeno de o el problema de una tesis, tienen que conocerlo en un 80-85%. Se los decía en la clase número 2. Es decir, para que cuando lo presenten y les aprueben ese punto de tesis, la gente sepa, aquí viene un nuevo profesional, viene con nuevas ideas, viene con nuevos conocimientos. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Como no sé nada de ese tema, pues eso lo va a empezar a buscar. Y ahí ya se está cometiendo un gran error. También ese conocimiento científico es el saber teórico, es el conocimiento metodológico, es el conocimiento objetivo, es el conocimiento sistematizado. Ustedes lo han venido trabajando. Todo lleva una secuencia de pasos, todo lleva un orden, una metodología. Y a veces el ser humano, a veces propiamente hay estudiantes que no lo entienden. Y yo les ponía y se los decía con toda educación y con todo, propiamente sin faltarles el respeto. Yo les decía, a veces es mejor hacer un EPS, porque en el EPS ponemos en práctica todo. En cambio, en la tesis es más teórico. Y en la tesis queremos las cosas de un día para otro. Y les decía, queremos hacer una investigación en 10, 15 minutos. Eso lleva tiempo. Recuerdan cuando vimos el marco metodológico, yo les decía, el tiempo no lo pongo yo. El tiempo lo va a poner él o los grupos a los cuales voy a estudiar, en el cual propiamente le voy a aplicar ese tipo de instrumentos para poder obtener los datos. Pero a veces el tesista o algunos tesistas cometen ese error. Quieren las cosas de un día para otro, sin hacer un proceso de experimentación, sin hacer un proceso propiamente de descubrir, de comprobar, a través de ese proceso formal propiamente o a través de evidencias, de poder probar o poder negar propiamente todo ese proceso de investigación. Entonces, a lo largo de este curso propiamente tratamos de que usted diera ese nuevo aporte, esas nuevas ideas. Y es aquí donde cae ese nuevo conocimiento, ese que se conoce como el neoconocimiento.
las nuevas ideas, los nuevos aportes. Su tesis tiene que ser distinta, su tesis tiene que ser original, tiene que ser, tenemos que romper esos paradigmas, esas ideas de solo copiar, pegar e imprimir. Bueno, dependiendo cómo usted vea la tesis. Ya lo hemos dicho, para algunos la tesis solo es un requisito. Hay muchas personas que dicen, deberían de quitar las tesis. ¿Por qué? Estamos rompiendo un conocimiento en ese sentido. Hay personas que solo dicen, bueno, ya cerré pensum, que me den mi título. Mira, vamos a en la clase número 2. Qué bonito fuera que en la universidad, solo cerrando pensum, ya me dieran el título al otro día. No, requiere que usted dé conocimientos, requiere que usted dé propuestas, dé soluciones. ¿Y cómo? Pues a la realización de un trabajo académico. Llámese EPS, tesis, monografía, artículo científico, metaanálisis, todos los diferentes tipos de trabajos académicos que vimos en la primera clase. Pero debemos de dar nuevas informaciones, dar ese nuevo conocimiento. Lo acabamos de decir hace un momento. El ser humano tiene esa idea de expandir fronteras. Ya le quedó propiamente, por decirlo de alguna forma, corto este mundo. Claro, algunos podrían decir ahí en el famoso dilema, el famoso debate. ¿Para qué ir a expandirnos propiamente a otros planetas? ¿Por qué no nos conocemos realmente nosotros como personas, como individuos? ¿Por qué no nos ayudamos realmente? ¿O por qué no conocemos el fondo del mar? Porque ese es otro dilema, pues, en el sentido. Pero estas son las fronteras y debemos de tener libertad en el sentido. Habemos personas que sí creemos en eso propiamente de la expansión del ser humano. Habrá otros que no creemos pues, en el sentido. El libre albedrío, el libre pensamiento. Pues, respetemos lo que otros quieran hacer. Pues ahorita, como decíamos, por ejemplo, ya no se habla de que un país quiera expandir probablemente al hombre, sino se habla de cooperación internacional, se habla de un derecho internacional espacial, en ese sentido, donde diferentes instituciones, donde diferentes gobiernos se están aliando. Y ahora hay mayor participación de la iniciativa privada. Usted lo puede ver ahorita, por ejemplo, con Elon Musk, el dueño de X, pues, tiene el dinero, pues, claro, eso es lo más importante, tener el dinero, pues, y él, pues, sus ideas es que el hombre, en este caso el hombre o la mujer, pues llegue a Marte, ese es su objetivo. Habrá otro, probablemente, que tendrá otras ideas, de ir a la Luna. Habrá otro que tendrá ideas de ir a sacar minerales a lo que es el cinturón de Kepler, en el sentido, entre Marte y Júpiter. Pues. Habrá otros que quieren ir a Europa. Habrán otros que quieren ir a otra parte fuera del sistema solar. Son las ideas y debemos de entender, debemos de comprenderlas. Como también, ojo en ese sentido, ya depende de usted, previamente en ese sentido, del conocimiento que usted va a manejar. Habrán algunos que dicen, no, quedémonos aquí en este país, quedémonos aquí en esta sociedad, quedémonos en este mundo, mejoremos, presentemos nuevas alternativas, porque hay personas que están peor que uno, eso es cierto. Hay personas que no tienen la capacidad intelectual o no tienen la capacidad monetaria o no tienen un estatus establecido. Entonces nosotros, pues siguiendo esos principios de amar al prójimo, pues debemos de ayudar a esas personas. Pero a veces no lo vemos de esa forma, no lo interpretamos de esa forma, sino que creemos o interpretamos que primero tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Caemos en una especie como de egoísmo, es decir, y pues ahí ya dependerá de cada persona. Es lo que se conoce como el libre albedrío. Es decir, así como personas que quieren seguir con el conocimiento aquí en el planeta, sigámoslo, pues, sigamos incentivando ese conocimiento, sigamos aprendiendo nuevas ideas, demos nuevos aportes. Hay otros que quieren ir a otro lado, que tienen otras fronteras. Lo mismo sucedía allá cuando empezábamos con los homínidos. Había homínidos que se querían quedar en esa parte de Sudáfrica, pero otros pensaban a largo plazo, pensaban fuera de esas colinas, fuera de esas montañas, y querían emprender esos viajes, y lo hicieron, y el resultado es donde estamos ahorita nosotros, pues ese proceso evolutivo, ese proceso cambiante, y todo eso pues nos va a conducir propiamente a la investigación científica, y es lo que ustedes deben de entender, es lo que ustedes deben de manejar. Ustedes van a dar ese aporte, ustedes son investigadores, son científicos sociales o son científicos fácticos, en este caso científicos numéricos, que van a criticar, que van a reflexionar y que van a presentar conocimientos. Y a través de un medio, en este caso a través de una tesis, probablemente a través de un documento final que se llama informe, pues en ese sentido van a presentar los resultados de todo ese proceso. Han hecho un proceso de observar, han hecho un proceso de recolectar, han formulado una hipótesis, la han comprobado o la han rechazado, han experimentado, para poder llegar a la presentación e interpretación de los resultados. Eso es lo que queremos como país, probablemente.
que ese medio nos pueda ver su proceso de trabajo, podamos ver ese proceso, ese conjunto de ideas, ese conjunto de principios. Claro, yo no sé cómo usted vea la tesis, lo decíamos en las primeras clases, siguiendo un principio maquiavélico. No me interesa el medio, me interesa el fin, que es graduarme. Si para eso yo me voy a piratear una mi tesis, o me voy a falsificar una mi tesis, o voy a utilizar algún tipo de instrumento para que me haga la tesis, pero yo me logro graduar, excelente. Cada quien está en su libertad. Pero sabemos que ese tipo de personas, a la hora de dar un nuevo conocimiento, no lo van a poder hacer, pues, porque no lo han puesto en práctica en ese sentido. No han puesto en efervescencia ese proyecto de trabajo. Y eso es lo que ustedes deben de aprender a la hora de hacer su misión o misión en su proyecto de tesis. Saber encaminarle, saber hacia dónde va a ser su propósito. Si va a ser una investigación pura, en este caso una investigación eminentemente teórica, es válido, no hay ningún problema en ese sentido, o si va a ser una investigación aplicada, donde van a, bueno, como la misma palabra dice, aplicar todos esos conocimientos de básico, diversificado y de la universidad, probablemente, al servicio de una sociedad, al servicio de un grupo, al servicio de una empresa, de una comunidad propiamente. Y a través de ustedes van a ir teniendo esos conocimientos para ir explorando, para tener una visión general respecto al problema o al tema de estudio, o van a ir describiendo propiamente, van a poder estructurar o van a poder dar el funcionamiento del o de los problemas, o esa investigación explicativa, donde ustedes van a poder presentar nuevas teorías, donde ustedes van a poder presentar nuevas propuestas, nuevos comportamientos. Y es ahí donde tiene que ir la tesis, a explicar los fenómenos, a explicar esa posible solución. No quedarnos en una investigación pura, sino que en una investigación aplicada. Y ya dependerá cada uno de ustedes, probablemente, el tipo de trabajo que vayan a hacer. Si va a ser una investigación cuantitativa, en el cual ustedes van a utilizar números, eso es válido, o si van a hacer una investigación cualitativa, donde ustedes van a poder expresar los números con un proceso de interpretación social. Eso ya depende del enfoque, depende de su misión y visión que ustedes quieran darle a todo ese proceso de investigación. Como hemos dicho, yo los incentivo y los motivo a que ustedes sepan plantear sus objetivos, a que ustedes sepan definir qué es lo que necesitan manejar. Y lo decíamos en las primeras clases, en las tesis no se trabajan temas, se trabajan problemas, problemas de interés social, pero debo de saber plasmar, debo de saber encontrar propiamente la característica, la esencia propiamente de lo que quiero hacer, para que con la comunicación humana, con ese proceso, pueda distinguir ese dinamismo, pueda tener ese movimiento continuo o ese movimiento que ponga en énfasis las características de la naturaleza, las características propiamente del grupo. Y con eso pues puede encontrar las dos formas de transmitirlo, ya sea en una forma oral o en una forma escrita. Yo les decía, participen en cursos, participen en seminarios, participen propiamente en conferencias, asistan a cómo poder hablar en público. Rompamos ese miedo a hacerlo, porque hay muy personas que se han quedado propiamente, tienen muy buen anteproyecto, han hecho un buen trabajo de campo, tienen un buen informe final, pero les hace falta ese valor de hacer el examen público. Y eso lo vamos a estar viendo la otra semana que tenemos nuestra última clase. Vamos a ver cómo se presenta ese informe final de tesis, cómo se presenta propiamente o cómo se hace la defensa de su tesis y cómo usted podría de alguna forma resolver esas dudas y cómo usted va a presentar las nuevas ideas. Cómo va usted a presentar propiamente ese tipo de información que el país, la sociedad, la universidad necesitamos. Por eso usted estuvo estudiando. Por eso usted estuvo ahí propiamente 6, 7, 8, 9, 10 años estudiando. Porque ahora el país lo queremos. Ahora el país lo necesitamos en ese sentido. Claro, ya dependerá de usted si cae en un aspecto mercantilista. Y eso es válido, pues, nos ha costado nuestra carrera, pues ahí entra ya también aspectos éticos. Habrán algunos que pues quieran sacar algún tipo de beneficio. Eso es válido, pues. Yo estudié medicina, yo estudié derecho y le voy a sacar jugo a la carrera. Está bien, eso es válido, pues. Nos ha costado en ese sentido. Nos ha hecho ese proceso propiamente de búsqueda de esos datos. Y nosotros queremos alguna recompensa. Eso es válido. Es un proceso de incentivar, pues, en el sentido, incentivar al científico. Pero también en algún momento debemos de entender que también debemos de ayudar a otros. Hay personas que están en una situación muy difícil en comparación a nosotros. Y también aceptar que hay personas que son mejor que uno. Hay una canción que se llama Deshilata en ese sentido, donde dice que hay personas mejores que uno. Y hay que ser humilde, hay que ser sencillo en ese apartado. Hay que saber presentar los resultados y aceptar que en algún momento puede ser que esté equivocado.
¿Recuerdan con borrador 1, borrador 2, cuando mirábamos propiamente allá el tema del marco teórico? Aceptar las sugerencias, aceptar las ideas que otras personas nos den, no creer que nosotros tengamos propiamente la verdad absoluta. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esta era una de las clases más cortas que íbamos a tener en este curso, propiamente. Era solo una recopilación o una unión propiamente de todo lo que hemos abordado. Aquí hice un resumen en una hora propiamente de todo lo que vimos a lo largo de estas 9 sesiones anteriores. La próxima semana tenemos nuestro examen, tenemos propiamente, perdón, nuestro acto de clausura. Ahí, como les digo, les voy a enseñar cómo se presenta el informe final. Quiero aclarar, y lo hemos dicho y lo hemos repetido a lo largo de este curso, yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos, en el cual, pues, propiamente utilizo ingeniería, económicas, derecho, utilizo propiamente psicología, trabajo social, humanidades, ciencia política. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas: San Pablo, Rafael Andívar, la del Valle y la Mariano Gálvez. Debemos de entender que los pasos son distintos, pero el orden de los pasos es distinto, pero el resultado final es una tesis. Ahí lo vamos a estar viendo la otra semana. Ahí vamos a ver cómo se presenta ese informe final, propiamente, cómo se hace la defensa del examen público, las 3, 4 preguntas que nos van a hacer, que ya vimos un avance ya con el tema de la redacción, en ese sentido. Allá les indiqué qué posibles preguntas les van a hacer. Les voy a dar ciertos tips para que cuando ustedes hagan esa defensa del examen público, pues lo puedan hacer de una manera más profesional. Claro, aquí también hay una situación, y eso lo vamos a ver a mayor profundidad la otra semana. Pues ahora hay 3 modalidades de exámenes públicos. Por eso se llama examen público, porque cualquiera puede asistir. Está la modalidad número 1, exámenes virtuales. Lo que acabo de hacer yo con ustedes, voy a hacer la defensa de mi punto de tesis. Y ustedes como público y como examinadores me escucharon y ustedes determinarán propiamente si esta fue una buena defensa o no, propiamente. Ese es un examen virtual. Muchos creen que fue a raíz de la situación del COVID. Ya lo hemos explicado que esto viene del año 2010. Ya han habido graduaciones virtuales. Luego tenemos la graduación que está más de moda ahorita en las universidades. Eso incluye las privadas. Y ahora San Carlos la está agarrando también. Esa graduación grupal, donde para cierta fecha se convoca un número determinado de profesionales en la facultad y todos se van a graduar ese mismo día. ¿Se recuerdan cuando ustedes se graduaron de colegio? En ese sentido, donde todos los peritos, la secretaria, los bachilleres, se alquilaba un salón, un hotel propiamente, y era el acto de graduación de la promoción. Aquí es parecido. Y hay una tercera modalidad. Los que somos de la vieja escuela nos identificamos con eso: la graduación individual. Es la más difícil, pero es la más bonita. Claro, depende de gustos, pues en sentido. Aquí hay un par de personas que me indicaron de que ya han hecho 2 graduaciones. Una la hicieron individual y otra la hicieron grupal. Y ellos dicen, pues a mí me gustó más la grupal. Y otros dirán, no, yo estoy de acuerdo con usted, es más bonita la individual. Gustos. En gustos se rompen géneros, como dice el dicho. Y también, pues les voy a enseñar, o vamos a ver probablemente, el vestuario que a ustedes les van a colocar cuando se estén graduando. Vamos a ver el significado de la toga de graduación o la toga universitaria. Vamos a ver qué significa ese bonete, ese birrete, ese collarín que ustedes les van a colocar, el saco propiamente y el traje formal. Ahí vamos a ver el significado que tiene. Tiene un significado y muchos se van a sorprender qué significa cada una de esas partes de la toga. Y luego pues vamos a ver probablemente cómo es el examen de graduación en ese sentido, y también les voy a dar ciertos consejos porque hay una etapa posterior a cuando usted se graduó, que es en este caso la colegiación. Todos los que estamos aquí vamos a formar parte de un colegio profesional. Si somos de derecho, del colegio de abogados. Si somos de humanistas, del colegio de humanidades. Si somos de ingeniería, del colegio de ingeniería. Para poder ejercer nuestra profesión, tenemos que estar colegiados. En este caso, si yo quiero ser de derecho, dice bien, yo pude haberme graduado de derecho. Saqué hice mi tesis, hice mi acto de graduación. Excelente. Pero si no me colegio o no me voy a colegiar, no puedo ejercer la profesión y hasta puedo caer en sanciones penales, en usurpación de funciones. Porque si no, cualquiera va a decir, yo soy abogado. Yo estuve 6 años en la universidad y soy abogado. No, tampoco se trata de así, pues, en ese apartado. A ustedes les van a dar un número para poder ejercer su profesión. Y eso cuesta, eso lleva el esfuerzo, el sacrificio de 20 años de estudio. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran plantear en ese apartado?
Mientras alguien se anima, por favor, les recuerdo, número uno, tienen hasta las 23 horas con 59 minutos para aquellos que no han hecho el examen en la plataforma de web. Ya la mayoría lo hicieron, bastante ya lo hicieron. Lo hicieron en esta semana, ahí están sus resultados propiamente. Entonces, yo mañana voy a hacer los cuadros en este sentido para que el martes, porque el 21 es asueto, va a estar todo cerrado en ese sentido. Entonces, el 22 yo pueda subir los cuadros y más pronto posible les pueda llegar el diploma a aquellas personas que ganaron el curso, pues, y que cumplieron todos los requisitos. Les he dicho y les vuelvo a recalcar, paciencia. Les va a llegar su diploma, les va a llegar en el mes de noviembre. Eso sí, ténganlo claro. No sé cuándo, porque repito, ustedes forman la sección A, hay una sección B de tesis, hay sección A y B de EPS, hay cerca de 34 cursos en el área de ingeniería, más otros cursos de otras facultades, que en el cual ustedes formaron parte ahora del programa número 70 de programas de cursos libres. Para aquellos que quieran estar atentos, por favor, allá a principios de febrero va a estar los nuevos cursos libres. Siempre estén pendientes de la página de cursos libres, ahí, o la página de programa de cursos libres, o la página de educación virtual de Facebook, y ahí les va a aparecer la modalidad virtual y modalidad presencial. De todos modos, todos los días hay cursos libres ahí en la universidad, al igual que hay cursos libres en las universidades privadas. Entonces, esté atento, como digo, le va a llegar su diploma siempre y cuando usted haya ganado el curso. Entonces, para aquellos que no han hecho el examen, tienen hasta las 23 con 59 minutos del día de hoy para poder hacer ese examen. Claro, y sí voy a ser sincero en ese sentido. Sí le voy a bajar un poco a la ponderación de ese examen, porque tuvieron más de un mes para hacerlo. Eso sí les aclaro, porque hay que respetar a aquellas personas que sí cumplieron en el tiempo. Es cierto, ustedes ya están en el tiempo para poder hacerlo, pero algunas personas lo hicieron en ahorita voy, Jefferson, lo hicieron propiamente hace más de un mes. Jefferson está en la plataforma de Wedi. Wedi propiamente está, ahí busca usted el mosaico, en este sentido, donde dice tareas y exámenes. En tareas y exámenes, busca ahí donde dice examen parcial, porque hay que hacer dos, el examen parcial que vale 40 y el examen final que vale 30. No, ya aquellos que ya lo hicieron saben que no son exámenes complicados. Es más que todo un proceso de evaluación de cómo fue en este curso. Entonces, viene usted, ahí se le hace el proceso de calificación y le va a llegar a su correo su nota. Y ya dependerá en el mes de noviembre, no sé cuándo, repito, que le llegan dos diplomas. El diploma de la universidad por parte del programa el programa de cursos libres, y le va a dar otro diploma por la Facultad de Ingeniería. Jefferson, con todo respeto, no sé qué me está preguntando. Hay una pregunta que usted me acaba de hacer ahorita que sí me está causando un poco de situación. Jefferson, ¿usted ha estado presente en las 10 clases? Hemos hablado de Wedi propiamente, desde la primera clase hablábamos de lo que era Wedi, donde está el material. Parece un poco raro que a esta altura Jefferson esté preguntando en dónde está esa página, pues, señor Steve. Aquellos que tienen acceso a Classroom, que se puede que los que están en Classroom son aquellos que no están debidamente asignados ni inscritos. Recuerden que ellos no pudieron hacer el examen y ellos no van a poder optar vale, no hay problema, Jefferson. Perdón si fue un poco pedante en ese sentido, pero sí me pareció un poco raro eso. Entonces, aquellos que solo estuvieron como oyentes, pues no hay ningún problema, ahí está el material. Mañana, como a las 3 de la tarde, ya va a estar subida la sesión del día de hoy y ya está subido, ojo, en web ya está subido el último mosaico. Ahí está el último mosaico que se llama informe final, y a los de tesis, mañana a las 3 ya va a estar subido ahí el mosaico del informe final, para poder culminar y poder finalizar propiamente nuestras 11 sesiones el próximo sábado, cuando damos por finalizado el curso de elaboración de tesis. Y también aquellos que ya hicieron el examen, por favor, les vuelvo a invitar, revisen su correo, ahí les llegó la invitación para la continuidad del curso. Algunos ya se inscribieron, algunos ya están inscritos en la continuidad del curso de tesis en los meses de noviembre y diciembre, pero ahí está en su correo, ahí probablemente está ya muchos ya están inscritos, ya lo vamos a iniciar la primera semana de noviembre. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Los incentivo y los motivo a que le den continuidad a ese curso. Son 2 meses, solo que va a ser en forma
asincrónica, ese curso de tesis 2, por decirlo de alguna manera. Bueno, gracias Jefferson. Entonces, si no hay mayores dudas, nos vemos entonces para la próxima semana, para la culminación de este curso. Para dar finalización, vamos a tener nuestro acto de graduación, en ese sentido, para poder culminar. Y como les he dicho a lo largo, los incentivo, los motivo, yo creo en ustedes, a ustedes les toca que asumir ese nuevo rol, ese nuevo papel de ser esos nuevos científicos sociales. Yo ya voy de salida, pues ahora les toca a ustedes, pues, sentido. Y cuando ustedes sean más adelante asesores, ojalá sean ese asesor que ayude, no ese asesor que, como decimos en términos chapines, que chingue, pues, sentido, sino aquel asesor que nos complique la vida. No, ayuden a los demás, porque a ustedes hubo alguien que les ayudó, entonces hay que seguirlo como una cadenita, pues decir, es cierto, si a mí nadie me ayudó, pues también debo romper ese paradigma, pues debo romper esa cadena. Si nadie me ayudó, yo sí voy a ayudar a otros. Entonces, yo los incentivo a que inicien, continúen o finalicen la tesis. La recompensa la van a tener ustedes pronto. Bueno, preguntas, dudas. Bueno, entonces si no hay más dudas, damos por finalizada la sesión número 10. Les dije la clase de hoy iba a ser más corta, en el sentido, y nos estamos viendo para la próxima semana con la culminación y con el cierre de este curso libre, de curso de elaboración y presentación. Gracias, Sara, con la culminación de este curso y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por los GIFs, Douglas, Enrique, Christopher, y Enrique por todo eso. Y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días. Como siempre les digo, éxitos, triunfos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes.